Keeping Lai lleva a su familia a visitar a su hijo en Ohio. Deja, lo hago yo. Pero poco antes de aterrizar, la situación se complica y acaban luchando por sus vidas. Pensé que era imposible que alguien sobreviviera tras ese accidente. El fuselaje quemado complica el trabajo de los investigadores. Veías todo eso y te preguntabas, ¿qué es? Parece que va a ser difícil averiguarlo. Lo que descubren es increíble. Tony, ¿qué has hecho? Un momento, ¿me he perdido algo? Me quedé atónito. Mayday, catástrofes aéreas. Coser y cantar. El vuelo 6291 de United Express se dirige del aeropuerto Washington-Dallas a Columbus, Ohio. Un frío frente invernal azota la costa este, disminuyendo drásticamente las temperaturas. ¿Hace mucho frío? El comandante Derrick White está al mando. Es un experimentado piloto con más de 3.600 horas de vuelo a sus espaldas. No, me gusta. ¿En serio? Anthony Samuels es su copiloto. Hace solo 3 meses que empezó a volar con United Express. ¿Estás empezando a dominarlo? Sí. El tiempo de vuelo es 1 hora y media. Están volando en un Jetstream 4100 completamente nuevo. Un pequeño turbohélice bimotor diseñado para vuelos cortos. Es un avión con un gran rendimiento. Es muy complejo, vuela muy rápido y los pilotos tienen que anticiparse a lo que el avión va a hacer antes de que lo haga. El 4100 es el último avión regional de la serie Jetstream y cuenta con un panel de instrumentos informatizado de última generación conocido como cabina de cristal. Uno de los aspectos más emocionantes de ese avión es que, al contrario que sus antecesores, este contaba con una cabina electrónica, en la que la información que antes se mostraba en esferas y medidores, ahora se muestra en pantallas parecidas a las de un ordenador. En el avión caben 29 pasajeros. Pero esta noche, en el último trayecto del día, solo viajan 5. Hoy no ha comido mucho. 2 padres taiwaneses, Su Chulin y Keeping Lai, viajan con su hija Isun Lai para ver a su hijo, que está estudiando en la Universidad de Columbus. Los otros pasajeros a bordo son un empresario que vive en Columbus y un estudiante de 25 años de Akron, Ohio. El vuelo 6291 está volando a 4.200 metros de altura. Ha sido un día sin sobresaltos, pero con mucha actividad para este avión. Ya ha realizado 6 vuelos regionales diferentes en el noreste de Estados Unidos. United Express 6291. Les aviso de que hay un poco de hielo a 4200. Otro avión ha informado de que hay condiciones para la formación de hielo. ¿Es un poco de escarcha? Es un tipo de hielo que se forma muy rápido y que podría ser peligroso si se congelara en la superficie de un avión. En algunas partes del avión, como las alas, que se acumule hielo ahí interrumpe la corriente de aire y la elevación que genera, por lo que puede suponer malas noticias. United Express 6291 dicen que hay escarcha moderada a 4200 metros. Vale, gracias. Lo tenemos en cuenta. En la cabina, los pasajeros están tranquilos. Tras unos 50 minutos de vuelo, al comandante le preocupan cada vez más las condiciones meteorológicas con las que se va a encontrar. Vamos a entrar en la zona de escarcha en breve.
Centro de Indianápolis. Aquí United Express 6291. ¿Podemos elevarnos a 4500 un momento? Quiere ascender a 4.500 metros de altura para esquivar el problema meteorológico. United Express 6291, esperen. La información la recibieron de un avión que tenían delante. Eran datos a tiempo real de las condiciones climáticas que había y querían saber qué era lo mejor que podían hacer en ese caso según la información que les habían ofrecido. United Express 6291, elévense y manténganse a 4500. 4500. Aquí United Express 6291. La tripulación recibe la autorización necesaria para elevarse y volar por encima del mal tiempo. Los pilotos realizan diferentes acciones para evitar que el hielo se convierta en un problema. Lo más normal en estos casos es intentar evitarlo, justo lo que hizo la tripulación ese día. Tras volar unos minutos sobre las nubes, Pásame el mapa de aproximación. los pilotos están preparados para iniciar su descenso. Vamos a usar el ILS hasta la pista 28 izquierda. ¿Alguna pregunta? No. El ILS es un sistema de aterrizaje instrumental que emplea una ayuda de navegación por radio para ofrecerle a la tripulación puntos de referencia con los que poder alinearse con la pista. En la cabina, los pasajeros también se preparan para el aterrizaje. ¿Te ayudo con el cinturón? Deja. Lo hago yo. El avión regional ha comenzado a descender a través de las nubes. Van a aterrizar en unos 6 minutos. ¿A cuánto sopla el viento aquí? A 7 kilómetros por hora. Gracias. Casi estamos. United Express 6291, reduzcan velocidad a 300 kilómetros por hora. El controlador quiere que reduzcan la velocidad para comenzar la aproximación al aeropuerto. Reduciendo velocidad a 300. Aquí United Express 6291. Es importante que los pilotos mantengan siempre la velocidad adecuada y es especialmente importante mantener la velocidad correcta cuando te aproximas a un aeropuerto y te acercas al suelo. United Express 6391 en el localizador para la 28 izquierda. 6291. ¿Qué he dicho? 6391. Vale. United Express 6291, aquí Torre de Columbus, pista 28 izquierda despejada para aterrizaje, viento 300 a 7 kilómetros por hora. Despejado para aterrizaje, United Express 6291. Si tienes todas las velocidades, ya no te preocupes más. La referencia es 1.12. Voy a introducirla. Ya lo he hecho yo. Comienza la senda de planeo. La senda de planeo es la trayectoria ideal que el avión debería seguir mientras desciende hacia la pista. El sistema de aterrizaje instrumental emplea las señales de radio para guiar al avión en un ángulo de 3 grados. 3 grados es una media estándar para que el avión esté estable y puedas controlar el aparato y todas las fases del vuelo hasta el aterrizaje. Vamos a marcar las entradas. Recibido. Recuerda las mediciones. El comandante le recuerda al copiloto que le indique la altitud y la velocidad. La altura de decisión es 300. ¿300? Vale, 300 metros. La altura de decisión es aquella en la que el piloto debe ver las marcas de la pista o, de lo contrario, abortar la aproximación. El avión sale de las nubes y ya pueden ver la pista. Flaps a 9. Baja el tren. No pasa nada. Es el tren de aterrizaje bajando.
El avión está a punto de tocar tierra en el aeropuerto de Columbus a la hora prevista. Flaps a 9, esperando 3 verdes. Flaps a 15, verificación de aterrizaje. Flaps a 15, tren desplegado, 3 verdes. Amortiguador de guiñada. En la torre de control, el controlador supervisa el vuelo 6291 cuando está a punto de cruzar el umbral de la pista. El avión está fuera de control. Tony, ¿qué has hecho? ¡Nada! Y de repente... United Express 6291, aquí Torre de Columbus, ¿me reciben? El vuelo 6291 desaparece del radar. United Express 6291, aquí Torre de Columbus, ¿me reciben? Despliega los flaps. No, espera. Despliega los flaps. ¡Agárrate! Y a menos de 2 kilómetros de la pista... El exterior de lo que queda del vuelo 6291 está ardiendo. Y los pasajeros que han sobrevivido saben que tienen poco tiempo para escapar. Tranquila, cariño, no pasa nada. Vamos a salir de aquí. Estoy bien. Ayúdala a ella. Kiping Lai por fin logra quitarse el cinturón y comienza a quitárselo a su hija. Kiping Lai busca una forma de salir de ahí. La salida de emergencia no se abre. Ki lo intenta por la parte de atrás. La situación es crítica. Las fugas de combustible podrían provocar una explosión en cualquier momento. Finalmente. Vamos, tenemos que irnos. Vosotros primero, yo os sigo. Los equipos de rescate se apresuran para llegar al lugar del accidente. Entre ellos están los agentes de policía del departamento de Gahanna, Ohio. Esa noche hacía frío, pero había mucha humedad. Era como si hubiera una niebla gélida. Recuerdo especialmente lo intenso que era el fuego en ese momento. Pensé que era imposible que alguien que estuviera en ese lugar hubiera sobrevivido tras ese accidente. Kiping Lai, su mujer y su hija son los únicos supervivientes. All of a sudden the plane just shaking very badly. So I found that something is going to happen. Es el primer accidente mortal de un Jetstream 4100. Por la seguridad de todos los pasajeros que viajan en este avión, es crucial saber qué ha pasado. Por la mañana, los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, incluido el investigador jefe Al Dickinson, llegan al lugar del accidente. Tenemos que asegurarnos de que esté todo. Primero, deben determinar si todo el avión se encuentra en el lugar del accidente. Si faltara alguna parte clave, eso podría indicar que el aparato se desintegró antes de impactar contra el suelo. Es muy importante encontrar todos los fragmentos del avión, porque si hay algo que se haya separado de él antes del impacto, es probable que eso te dé una pista de la causa inicial del problema.
Por eso es esencial identificar ambas alas, la cola y el morro. Pero es una tarea titánica. Lo que queda del vuelo 6291 de United Express apenas parece un avión. El fuego era tan intenso que hizo muy difícil identificar las diferentes partes del aparato. Veías todo eso y te preguntabas, ¿qué es? El morro está aquí y la cola ahí. Encontramos las 4 partes esenciales del avión en el lugar del accidente y las 2 alas están ahí. El avión estaba intacto hasta que impactó contra el suelo. Ya podíamos eliminar cualquier problema estructural que pudiera haber ocurrido durante el vuelo. El avión no comenzó a desintegrarse en el aire. ¿Pero el piloto lo tenía bajo control? El equipo necesita más información para responder esa pregunta. Entonces, el tren de aterrizaje principal impactó ahí. El tren delantero golpeó ahí. Teníamos marcas del tren de aterrizaje izquierdo, central y derecho. Estaba en línea con la pista, con el tren desplegado, pero se estrelló. Lo que pudimos averiguar gracias a los impactos con el suelo fue que el avión se estaba dirigiendo al aeropuerto con un rumbo constante en el momento del accidente. ¿Qué tenéis ahí? Cuando el avión descendió, sus hélices cortaron algunos árboles cercanos. El ángulo de las marcas de corte indica a los investigadores el ángulo que tenía el avión mientras descendía. Las marcas de corte de las hélices empiezan a los 20 metros, la misma altura en ambos lados. El avión estaba nivelado. Los impactos en los árboles indicaban que el avión se había acercado a los árboles y al suelo en una línea recta. Las marcas del impacto en el suelo y los cortes de las hélices en los árboles sugieren a los investigadores que el piloto controló el aparato hasta segundos antes del accidente. Flaps a 9. Baja el tren. ¿Por qué se produjo la tragedia? Tráelo aquí. Dickinson y su equipo pronto encuentran una pista, una parte crucial del ala. Hielo. Unos 6 milímetros. Fotografiadlo. Es la mayor pista hasta ahora. Encontramos un par de ejemplos en los que vimos que se había acumulado un poco de hielo. El hielo siempre es un problema, porque disminuye el rendimiento del avión. En ese momento nos preguntamos, ¿será eso lo que pasó? Una acumulación de hielo en las alas interrumpe la corriente de aire que pasa por encima de ellas y reduce la resistencia aerodinámica. Eso podría provocar una pérdida de elevación. United Express 6291. Les aviso de que hay un poco de hielo a 4200. ¿Podría una acumulación de hielo en las alas haber provocado el accidente del vuelo 6291? Bien. Están en malas condiciones. Hay que mandarlas para que las analicen. Encuentran juntos el registrador de datos de vuelo y la grabadora de voz de la cabina de mando entre los restos del avión. Cuando hay un incendio importante tras el accidente que destruye las pruebas, se necesita saber qué ha pasado. Dos de las cosas más importantes de un avión son el registrador de datos de vuelo y la grabadora de voz de la cabina de mando. Si logran salvar los datos almacenados en las cajas negras, podrían resolver el misterio. Mientras los investigadores esperan para ver si se pueden recuperar los datos de las cajas negras, sabemos que había unos 6 milímetros de hielo en la parte delantera de un ala. necesitan averiguar si la causa del accidente fue un problema en el sistema de deshielo del avión. Quizá fue el hielo.
El sistema antihielo más importante del aparato era el sistema antihielo de las alas. Es vital porque las alas aportan la elevación que el aparato necesita, y sin esa elevación es difícil mantener la velocidad y el control adecuado del avión. El Jetstream 4100 cuenta con una bota de deshielo, una membrana de caucho colocada sobre el extremo del ala que se infla para romper el hielo acumulado. En vez de derretir el hielo, lo que hace es romperlo. Así el hielo se cae porque ya no puede seguir adherido al ala. Pero los daños en las alas están completamente destrozadas. Impiden a los investigadores determinar si el sistema antihielo estaba activado y funcionando correctamente antes del accidente. Parece que va a ser difícil averiguarlo. Gran parte del mecanismo antihielo estaba quemado y destrozado. Cuando el fuego ha causado daños tan graves, nunca sabes si vas a poder trabajar con eso o no. Había un frente frío que venía en esta dirección. ¿Advertirían del tiempo a los pilotos? Dickinson espera que la experiencia de otros pilotos esa noche pueda arrojar algo de luz al misterio del vuelo 6291 de United Express. Escarcha con hielo entre los 600 y los 6000 metros. ¿Otros aviones atravesaron esa zona? Si otros pilotos volaron en las mismas condiciones de formación de hielo, es probable que experimentaran un problema similar. Sí, dos. Uno justo antes que el 6291. Vamos a hablar con ellos. En este caso, hubo más aviones en esa zona y algunos sí aterrizaron en el aeropuerto de Columbus. Era importante que habláramos con esos pilotos para averiguar qué condiciones se encontraron durante el descenso. ¿Había escarcha? El piloto de un avión que aterrizó un minuto antes de la hora a la que debería haber aterrizado el vuelo 6291 recuerda que descendió con una fría llovizna. ¿Cuánto crees que había? ¿1 centímetro? ¿Y no tuviste ningún problema? Vale, gracias. ¿Sabes? Tuvieron el mismo hielo, pero ningún problema. El piloto del otro avión informó de condiciones similares, pero tampoco tuvo problemas para aterrizar. Que varios aviones aterrizaran antes que el siniestrado con unas condiciones meteorológicas similares indica que el tiempo no fue un impedimento para aterrizar con seguridad. Gracias por venir. ¿Te fuiste a las 7? Cuando los investigadores hablan con los pilotos de United Express que volaron el avión ese mismo día, ¿usaste el antihielo? Bajo unas condiciones similares, descubren que ninguno tuvo dificultad alguna con el sistema antihielo del avión. Analizamos la situación meteorológica. Debían haber podido volar con una acumulación de hielo moderada y aterrizar con seguridad. Así que nos centramos en otros factores. El controlador aéreo fue la última persona que habló con la tripulación sobre el tiempo, por lo que seguramente pueda confirmar que los pilotos sabían que podían encontrarse hielo en su trayectoria. Cuéntame lo que pasó. Me pidieron elevarse a 4.500 metros para evitar el hielo. Conocían la situación. ¿Algo más que te llamara la atención? Sí, iban muy rápido en la aproximación. Les tuve que decir que redujeran la velocidad. United Express 6291, reduzcan velocidad a 300 kilómetros por hora. Reduciendo velocidad a 300. Aquí United Express 6291. Es muy poco habitual que un controlador le pida a un piloto que reduzca la velocidad tan cerca de un aeropuerto. Los pilotos solo pueden aterrizar con seguridad a cierta velocidad. Llegados a ese punto, el piloto tenía que reducir la velocidad. Cuanto más rápido fuera, menos tiempo tendría para hacerlo. Es una nueva pista muy importante. Pero ¿por qué volaban los pilotos tan rápido tan cerca del aeropuerto? Llegan en el momento justo. Han logrado extraer los datos de vuelo de una de las dañadas cajas negras. ¿Lo han extraído todo? Obtener los datos completos del registrador de datos de vuelo es todo un alivio. El problema es que si tienes toda esa información, tienes mucho trabajo por delante, ya que lo mide todo. Los investigadores esperan que los datos de la caja negra les ayuden a explicar por qué los pilotos volaron tan rápido y por qué no lograron llegar a la pista.
Este es el hielo que atravesaron. Dickinson y su equipo ya han revisado los datos de vuelo y utilizado la velocidad y la altitud del vuelo 6291 para trazar su perfil de descenso. Vaya, 450 kilómetros por hora. Iban demasiado rápido. Parece un mate. Cuando miré los datos del registrador de datos de vuelo, me indicaron que los pilotos quisieron evitar la zona de formación de hielo, realizando lo que se conoce como mate. Un mate se produce cuando un avión comienza la aproximación a mucha altura y después desciende bruscamente hacia la pista, normalmente para pasar por una zona con mal tiempo lo más rápido posible, pero es una maniobra arriesgada. El problema de realizar una aproximación así es que vuelas a mucha velocidad para pasar por un espacio complicado, pero si no miras más allá del avión puedes estrellarte contra el suelo antes de que te des cuenta. Aquí iban a tanta velocidad que el controlador tuvo que frenarles. United Express 6291, reduzcan velocidad a 300 kilómetros por hora. Después, la velocidad y la altitud no pararon de descender cada vez más. ¿Perderían los pilotos el control del avión al realizar un mate? Casi 3 minutos después, vuelan a 180 kilómetros por hora. ¿A qué velocidad debían ir? El manual de operaciones dice que a 240. Primero iban muy rápido y después muy lento. ¿Por qué? Los investigadores acuden al registrador de datos de vuelo en busca de algo que pueda explicar ese cambio de velocidad tan drástico. Aquí. Echaron hacia atrás el acelerador y lo dejaron ahí. Eso reduciría la velocidad, pero lo suficiente como para entrar en pérdida. Control Aéreo les pidió reducir la velocidad, y eso es lo que hicieron los pilotos. Reduciendo velocidad a 300. Aquí United Express 6291. El problema es que el aparato no dejó de perder velocidad. Tiene que haber algo más. Lo hicieron todo con el piloto automático activado. ¿Usaron el piloto automático hasta segundos antes del accidente para que les ayudara a aterrizar? Cuando el piloto automático está activado durante la aproximación, controla el cabeceo y balanceo del avión. Se hace para reducir la carga de trabajo de los pilotos. Si no tienen que preocuparse por mantener el avión en un ángulo concreto ni en una dirección específica hacia la pista, pueden centrar su atención en otros aspectos del aterrizaje. Comienza la senda de planeo. En todos los años que volé en cabinas de mando como investigador de la NTSB, casi nunca vi a los pilotos confiar en el piloto automático para realizar una aproximación. La gran mayoría de las veces querían hacerlo de forma manual. Les gustaba hacerlo así porque era divertido y les mantenía alerta. Cuando activan el piloto automático, este maneja el avión perfectamente, pero es la responsabilidad del comandante supervisar y controlar la velocidad. Redujeron el empuje y el avión empezó a volar a menos velocidad de la recomendada, por lo que comenzó a descender. Pero el piloto automático quería elevarse. Como el avión descendió por debajo de la senda de planeo, el piloto automático elevó el morro para recuperar altura, pero eso redujo la velocidad aún más. Por eso, el avión entró en pérdida. Tony, ¿qué has hecho? ¡Nada! ¿En qué estaban pensando? Escuchar la conversación de la grabadora de voz de la cabina de mando puede ser la única forma de resolver el misterio del accidente. ¿Podría un error humano ser la causa del accidente del vuelo 6291?
Vale, vamos allá. Los investigadores se centran en la grabadora de voz de la cabina de mando para ver si la conversación entre los dos pilotos puede ofrecerles alguna pista. ¿Hace mucho frío? No, me gusta. ¿En serio? Es la única forma de escuchar lo que ocurre dentro de la cabina de mando. ¿Estás empezando a dominarlo? Sí. Gracias a la interacción entre el comandante y el copiloto, puedes saber si trabajan bien o no, o si alguno ha tenido una mala noche. Solo con sus comentarios puedes saber qué están haciendo. La grabadora de voz confirma que la tripulación conocía la situación meteorológica. Vamos a entrar en la zona de escarcha. Sabían a lo que se iban a enfrentar. La pregunta es, ¿cómo lidiaron con el problema del hielo? Hay que pasar por esa zona manteniéndonos lo más lejos posible de ella. Después descenderemos muy rápido. Así. El comandante está planeando realizar un mate para atravesar la zona de formación de hielo. Vale, sigamos. Diez minutos después. ¿A cuánto sopla el viento aquí? A 7 kilómetros por hora. Gracias. Una cosa. ¿Qué? Activa las botas. Usaron las botas de deshielo. Los investigadores analizan la conversación de los pilotos mientras el avión atravesaba la zona de formación de hielo y se acercaba a su destino. United Express 6291. Reduzcan velocidad a 300 kilómetros por hora. Reduciendo velocidad a 300. Aquí United Express 6291. Páralo. Vale. Estamos aquí. Aquí redujeron el empuje lo máximo posible para reducir la velocidad. Iban muy rápido en la parte más externa de la pista, como para desplegar los flaps y el tren de aterrizaje de forma adecuada. Lo más importante que tenían que hacer en ese momento era reducir la velocidad. Menos de un minuto después, obtienen autorización para aterrizar. United Express 6291. Aquí Torre de Columbus. Pista 28 izquierda despejada para aterrizaje. Viento 300 a 7 kilómetros por hora. Despejado para aterrizaje. United Express 6291. Y ahí es cuando los investigadores escuchan que las cosas comienzan a ir mal. Si tienes todas las velocidades, ya no te preocupes más. La referencia es 1.12. Voy a introducirla. Ya lo he hecho yo. Es evidente que hay tensión en la cabina de mando. Comienza la senda de planeo. Vamos a marcar las entradas. Recibido. Recuerda las mediciones. La altura de decisión es 300. ¿300? Vale, 300 metros. Flaps a 9. Baja el tren. Flaps a 9. Esperando 3 verdes. Flaps a 15. Verificación de aterrizaje. Flaps a 15. Tren desplegado. 3 verdes. Un momento, ¿me he perdido algo? ¿Habéis oído alguna medición? El silencio del copiloto es revelador. Debería haber indicado las altitudes y las velocidades en alto, pero no lo hizo. Vale, sigamos. Amortiguador de guiñada. Piloto automático, no lo toques. No lo toco, no lo desactivo. El amortiguador de guiñada controla el movimiento del timón del avión evitando que realice giros bruscos. Desconectarlo también implica desactivar el piloto automático. No quiere desconectarlo. El comentario del comandante, no toques el amortiguador de guiñada, y la respuesta del copiloto, no lo toco, nos indican la dinámica que existía entre ambos. Ilustraba perfectamente la tensión que había entre los dos y la falta de confianza que el comandante tenía en su copiloto. Es el vibrador de la palanca. Eso solo ocurre cuando la velocidad se acerca a la velocidad de pérdida. Tenían que actuar inmediatamente o tenían muchas posibilidades de estrellarse. El sonido del vibrador de la palanca debería haber impulsado al comandante a comprobar la velocidad. Pero en vez de eso, se centra en su copiloto. Tony, ¿qué has hecho? ¡Nada! Me quedé atónito. Es la reacción más inusual que he escuchado nunca
ante la vibración de la palanca de mando. Eso me indicó que el piloto no reconoció algo que debería haber reconocido inmediatamente. Lo primero que pensó es que el copiloto había hecho algo mal, algo que no era cierto. Los investigadores escuchan los últimos 10 segundos del vuelo. Esperan oír al comandante decir que va a aumentar la potencia al máximo y a abortar la aproximación. Procedimientos habituales cuando se entra en pérdida. ¡Despliega los flaps! No, espera. ¡Despliega los flaps! ¿Desplegar los flaps en una entrada en pérdida? ¿En qué estaban pensando? Ninguna formación te enseña a desplegar los flaps cuando en realidad deberías abortar la aproximación. Con los flaps desplegados, el avión necesita más velocidad de la que necesitaría normalmente para salir de una entrada en pérdida. Lo más importante era aumentar la velocidad, y eso se podía lograr haciendo que el morro apuntara al suelo, aumentando la potencia de los motores o combinando los dos procedimientos. Pero la tripulación no parece darse cuenta de su velocidad tan baja. Hasta ese momento podría haber salvado el avión, pero después ya era demasiado tarde. Gracias a la grabadora de voz, supimos que el comandante sentía que no podía confiar en su copiloto. También quedó claro que el copiloto no se dio cuenta de la necesidad de que el comandante aumentara la velocidad como tenía que haberlo hecho. Por lo tanto, era más que evidente que el equipo entre el comandante y el copiloto no funcionaba. Los investigadores determinan que la causa del accidente del vuelo 6291 de United Express fue una serie de errores humanos que llevaron a una entrada en pérdida catastrófica. Pero siguen sin saber por qué una tripulación tan ineficaz pudo acabar en la cabina de mando. El investigador Dickinson y su equipo analizan los historiales de los pilotos para saber más acerca de la tripulación. Ya tengo los historiales del comandante y el copiloto. El historial del copiloto con la aerolínea es sorprendentemente corto. ¿Ya está? Estaba muy verde. Lo contrataron solo 6 meses antes del accidente. Terminó su formación un mes antes. Y solo había volado 2 horas y media con el Jetstream 4100. No era un mal piloto. Tenía una buena reputación, pero apenas había volado con el 4100 y se sentía con muy poca confianza para decir lo que pensaba. Eso lo dedujimos al observar su historial. ¿Y el comandante? El del comandante también plantea algunas preguntas inquietantes sobre su cualificación. Mira esto. Suspendió varios exámenes de vuelo. Cuando el comandante White se unió a la aerolínea 2 años antes del accidente, se formó para ser copiloto. Suspendió su primera prueba en simulador porque le fue muy difícil manejar los instrumentos de la cabina de mando durante el aterrizaje. Necesitaba más formación. Yo he hablado con pilotos y les he preguntado, ¿alguna vez habéis suspendido un examen de vuelo? Es muy difícil que un comandante o un copiloto te diga, sí, yo he suspendido uno. Es algo muy poco habitual y no es porque mientan, es porque eso no suele pasar. Pero ese comandante había suspendido 2 exámenes el mismo año. Suspendió por segunda vez mientras se formaba para ser comandante de un Jetstream 4100. El examinador le notó inusualmente nervioso cuando realizó una aproximación ILS. Pero tras 2 horas y 20 minutos de formación de vuelo adicional, aprobó el examen y se convirtió en comandante de esos aviones. La formación que recibió tras suspender no llegó ni a las 2 horas y media de vuelo adicional. Eso deja mucho que desear. ¿Qué más cosas puedes aprender en un vuelo más? Los investigadores llaman a los copilotos que habían trabajado previamente con el comandante para saber lo que hacía durante el aterrizaje. ¿Solía usar el piloto automático para aterrizar? Gracias.
Odio decir esto, pero cuando un piloto usa habitualmente el piloto automático, eso significa que es vago y que en el fondo no tiene la suficiente confianza en sí mismo como para realizar una aproximación segura. Pero los pilotos tienen que tener esa confianza. En este caso, eso desembocó en una situación catastrófica. Los investigadores concluyen que United Express no debería haber emparejado en un 4100 a un copiloto novato con un comandante con tantos fallos en su historial. ¿Estás empezando a dominarlo? Sí. Pero la aerolínea estaba creciendo y no contaba con los suficientes pilotos con experiencia. Para ahorrar dinero, ascendieron a pilotos con menos experiencia para que volaran aviones nuevos. Desafortunadamente, la aerolínea necesitaba pilotos para volar el 4100, porque estaba creciendo. Y eligieron juntar a esos dos pilotos, algo que no fue buena idea. Puedo llegar a entender por qué lo hicieron. Desgraciadamente, eso trajo como consecuencia juntar a dos pilotos con relativamente poca experiencia en la cabina de mando de un avión muy sofisticado. En su informe final, la NTSB concluye que un error por parte de los pilotos fue la causa principal del accidente del vuelo 6291 de United Express. Amortiguador de guiñada. Piloto automático, no lo toques. No lo toco, no lo desactivo. La tripulación no se dio cuenta de que la velocidad era tan baja que el avión había entrado en pérdida. Tony, ¿qué has hecho? ¡Nada! Y en vez de aumentar el empuje como deberían haber hecho... Despliega los flaps. No, espera. Despliega los flaps. Desplegaron los flaps, haciendo que el impacto fuera inevitable. Para mí, la cuestión principal del accidente es por qué ni el comandante ni el copiloto se dieron cuenta de la velocidad. El comandante estaba sometido a tanto estrés por estar centrado en la trayectoria de vuelo que se olvidó de la información adicional. El copiloto tenía muy poca experiencia. Sabemos que se sentía un poco intimidado por el comandante y por eso no creo que se sintiera cómodo dándole información de la que no estuviera seguro al 100%. La NTSB recomienda más formación para reconocer y actuar frente a una entrada en pérdida y para manejar aproximaciones a altas velocidades. Pero uno de los resultados más notables de la investigación procede de la cabina de pasajeros en lugar de la cabina de mando. Tranquila, cariño. Vamos a salir de aquí. Los supervivientes indicaron que les costó mucho desabrocharse el cinturón. Tuvieron que reducir la tensión para poder quitarlo bien. Comprobamos los cinturones y descubrimos que bajo tensión no se podían abrir. Eso fue uno de los aspectos positivos del informe. Tras el accidente, reemplazaron o quitaron ese tipo de cinturones de todos los aviones que los tenían. Es un hallazgo importante descubierto tras una tragedia que se podía haber evitado. El accidente demostró que la tripulación de vuelo, especialmente el comandante, confió demasiado en la tecnología. La lección que sacamos de él, tan vital hoy en día, es que independientemente de lo sofisticado que sea el avión o de lo moderna que sea la cabina de mando, lo importante es la combinación entre la pericia del piloto y el conocimiento que tenga del comportamiento del avión en todas las fases del vuelo.